a todos. Entonces, buenas noches y muchas gracias a Marisol, a Cris y a Tati por estar presentes. Y como ya los dije, pues bienvenidos al curso de Perspectivas Pedagógicas y Curriculares 2, que en este caso sería ya nuestra última unidad, lo que implica que este sería nuestro antepenúltimo encuentro sincrónico, es decir, nos queda el último, y bueno, y esto se acabó. Entonces, la idea es que voy a, pues, a dividir el curso el día de hoy, pues, en tres momentos. En un primer momento, pues voy a hablar como de cómo vamos a cerrar el curso, que creo que es muy importante tenerlo presente. Em, Dos, pues hablaré un poquito sobre la evidencia de aprendizaje 3 y tres, valga la redundancia, pues ya me introduciré un poquito a lo que sería la unidad número 4, que pues básicamente sería eso. No sé, muchachos, si quieran pues decir algo, quieren preguntar algo o procedo en el orden que acabo de enunciar. No, profe, adelante. Gracias, Tati. Gracias, Mari. Perfecto. Entonces, voy a compartirles pantalla, muchachos, y compartirles pantallas que quiero recordarles básicamente, pues este curso, cómo está estructurado. Listo. Y es que si recuerdan, nosotros habíamos hablado que íbamos a tener cinco notas. eh, Cinco notas que estaban divididas cada una en el 20%, pues de las cuales ya tienen, espero en su SAC, estas dos, la unidad uno, la unidad 2. Los invito a que pues revisen y si hay alguna inconsistencia me lo hacen saber. Y la unidad 3 pues estoy terminando de calificarla porque si se fijan en el calendario, hasta hoy tenía plazo, o tengo plazo aún, porque apenas inicia como mañana la unidad número 4. Entonces, esta aún se las debo, terminaré de calificar. Y tendríamos pues sobre la unidad 4 un parcial y hay algo que denominamos foros y debates. Listo, entonces vamos como a mirar eso, cada uno 20%. Es decir, en este momento nos quedan haciendo falta dos notas que ya me encargaré de mostrarles cómo están especificadas. Listo, eso sería básicamente. Entonces, voy por las notas, y es bueno, uno, indicarles que la unidad 4 ya está disponible. Dos, indicarles que pues ya está disponible la evidencia de aprendizaje de la unidad 4 que la voy a conversar de una vez con ustedes. Voy a empezar por lo último, y es que recuerden que había un lugar que se llamaba foros y debates. En foros y debates, pues aquí hay un foro de discusión, y ese foro de discusión pues tiene una pregunta particular que la idea es que usted pues entre y la lea y pues debata sobre ella, escriba y retroalimente pues a un compañero. De hecho, pues aquí Aya Mari ya participó, que bien, gracias Mari. Entonces, este es un foro que hace parte pues de esa calificación. Y dos, recuerde que también usted tenía una presentación y esa presentación pues aún está abierta. Y ahí está su presentación, por favor no olvide pues participar allí porque esos serían los dos elementos que tendrían en cuenta pues en ese 20% final para que pues no perdamos de vista eso. Eh, Voy a hablar entonces del parcial final. Y digamos que quiero pues ser absolutamente claro, muchachos, y es que este tiempo, ¿sí? Que está aquí, es decir, miren que la unidad hable mañana, yo ya la tengo abierta porque hoy teníamos encuentro sincrónico, pero la unidad tiene que cerrar el 22. Eso espero pues que lo planifiquen muy bien, em, porque pues ahí tendría estos días para hacer calificación y estos días pues serían días de nivelación. Entonces, claro, tenemos que ser muy juiciosos con el orden que vamos a gestar para esto. Entonces, claro, analizando un poco pues esta temporalidad, y un poco pues el acta que hemos firmado, pues tomé una decisión y es una decisión que es mi primer ensayo. No sé cómo irá a salir ese ensayo porque pues ahora les confieso algo y es que hice un parcial final. Listo. Ese parcial final es un parcial que es un cuestionario al que usted puede entrar y responderlo. Tiene un límite de tiempo de 30 minutos y usted solamente tendrá un intento para poder gestarlo. Y la idea es que todas las preguntas que le van a salir allí son preguntas de la unidad 4.
Es mi primera vez en este intento. em, Espero pues salga bien, pero pues voy a de una vez a preguntarles, y es que yo establecí que el formulario se abriera el jueves, ¿cierto? El jueves 21 porque el curso termina el 22, es decir, aquí se cierra. Entonces yo establecí que se abriera el jueves 21 y que se cerrara el viernes 22, es decir, que usted tuviera 24 horas para poder desarrollarlo. Em, Pregunto yo, ¿ese tiempo está bien? ¿Lo abro más? Em, Obviamente usted solo tiene un intento, es lo que termina siendo claro, pero pues no sé si en términos de cómo llamarlo, de tiempo de la gente, pues ese tiempo sea prudente. Entonces, pues ahí los escucho. Profe, de mi Sí, parte está bien, o sea, todavía estamos a tiempo, es una actividad de un solo intento, entonces no veo razón como para que nos dé unos días más, sinceramente, o sea, yo lo hablo en término personal, no sé mis compañeros. De mi parte la fecha está bien, porque yo siento que si se aplaza o se sigue postergando la fecha, eso retrasa también la publicación de las notas. sí, gracias, Tati, es exactamente. Bien, y yo me voy a recoger en Tati. Ahora bien, para las personas que posteriormente vean el video, em, claro, lo que dice Tati es cierto, es solo un intento. Ya, usted no puede hacer nada más. Sin embargo, estoy pensando en tal vez alguien que trabaje o alguien que en ese tiempo diga, no, es que tuve un turno de 24 horas y se me hizo imposible entrar. ¿Cierto? Si a alguien le sucede eso, yo le pido el favor de que me escriba, se comunique conmigo y yo puedo pues ya abrir o moverlo en un tiempo en que usted o su trabajo se lo permita hacer. Sería básicamente eso. ¿Y por qué lo hice de esta manera? Porque creo, em, bueno, voy a ser claro, y es que yo creo, eh, pues yo soy un opositor en ocasiones a los cuestionarios, ¿cierto? Porque me cuestiono ciertas cosas, y es que yo pienso que a veces los cuestionarios em, terminan recurriendo mucho a la memoria, pues es mi pensar, ¿cierto? Y yo soy, ¿cómo decirlo? Yo no estoy de acuerdo con los parciales de memoria. Sin embargo, pues yo hice un intento de construir las preguntas de manera que fueran más de interpretación. Y también pensando un poco en que, claro, si eso de pronto les facilita a ustedes mucho más el tiempo, entrar, respondo las preguntas y ya, ¿cierto? Leí, estudié y eso me facilita más las cosas. Entonces también lo pensé como en esos términos y también en términos de entregar rápido las notas para que puedan hacer reclamaciones y demás. Sería básicamente eso, pues lo que quiero es expresarles. Entonces, si alguien necesita algo allí, vuelvo, insisto, yo estoy, pues estaría encantado de ayudar. Simplemente me escriben y con mucho gusto, pues yo hago los ajustes que terminen siendo necesarios. Muchachos, sobre este tema hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o procedo a introducir el tema de la unidad 4. Bueno, voy a proceder a introducir el tema de la unidad 4 porque pues creo que el silencio dice que todo está entendido. Adelante, sí, sí. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, digamos que vamos a empezar a cerrar este curso, y el cierre de este curso, como en algún momento se los mencioné, em, pues implica que ustedes ya en sexto semestre, pues algunos en quinto, como que empiezan ya a descolgar, y descolgar, pues en términos plataneros, implica que ya pueden empezar a recoger frutos de muchas de las cosas que están estudiando y que han estudiado, como que uno a estas alturas empieza a armar el rompecabezas tanto de la historia, tanto de la geografía, pero también en términos pedagógicos, porque claro, usted ya a estas alturas hace un examen de conciencia y usted dice, y fue madre, y he aprendido mucho, fue madre, ¿quién era yo cuando entré en primer semestre y quién soy ahora? O fue madre, em, nunca pensé que esto me enamorara tanto, nunca pensé que esto me generara el apasionamiento que me generara, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, como que este momento es bello porque casi ya estoy en la mitad más uno y la mitad más uno pues tiene unos significados especiales.
Y perspectiva pedagógica y curricular como que empieza a hacer ese cierre, y empieza a hacer ese cierre porque básicamente ustedes pues han venido viendo un montón de teorías o un montón de materias pedagógicas que lo que han hecho es darles como un montón de pautas, de contenidos que le dicen a usted cómo debe gestar su trabajo en un lugar concreto que es el aula de clase. Entonces, claro, ustedes vieron teorías curriculares, ustedes vieron pues comprensión de currículo, ustedes vieron didáctica, claro que didáctica, después van a ver de la historia y de la geografía más adelante, vieron pues teorías del aprendizaje, vieron escuela inclusiva, o sea, vieron un montón de cosas que uno dice, hijo de madre, es mucho, pero digamos que yo tengo eso como desarmado y yo tengo eso disperso, ¿cierto? A uno a veces le suele pasar, y por eso ponía el ejemplo de historia. A mí me pasó em, que, claro, yo tenía un montón de conocimientos de historia dispersos, pero hubo un momento en el cual una materia llegó y me articuló todo y me dijo, usted coja lo que aprendió en prehistoria, en antigüedad, en edad media, modernidad y contemporánea, y en este curso se lo uno, y como que uno dice, "Jue madre, encontré la luz". Entonces, digamos que perspectiva pedagógica y curricular 2 y pretende hacer ese puente, ¿sí? Y pretende hacer ese puente antes de tomar unas decisiones que más adelante les voy a explicar. Por eso esta unidad, muchachos, es una unidad que se centra, pues, de manera especial en el lugar, centro de todo el proceso, de toda la educación, ¿cierto? Yo digo que este es el lugar en términos geográficos em, el que venimos estudiando, este es el lugar que todo tiempo estamos pensando, este es el lugar que todo tiempo imaginamos, este es el lugar que ustedes han observado, este es el lugar al que y pues algunos que ya son profesores de acá, pues van y trabajan. Es el lugar amado, pero también es el lugar temido, pero también es el lugar que va a generar muchos estreses, pero también va a ser el lugar que va a ser su territorio, su espacio, porque en algún momento cuando llegue a su colegio por primera vez y trabaje por primera vez, la cosa más hermosa que le pueda suceder a uno, y eso se los digo así de verdad, es que a usted le digan, este es su salón y este es su aula de clase y que usted diga, hijo de madre, tengo un salón, ¿cierto? Y usted dice, y lo voy a adornar y usted lleva cositas bonitas. Bueno, eso hace parte de ser profesor y hace parte de ser romántico, ¿sí? Em, pero básicamente toda la estructura, sin ser reduccionista, porque pues podría venir alguien aquí a decirme, usted es un reduccionista y piensa que el aula de clase es el único lugar donde se enseña. No, no estoy haciendo así, pero digamos que en términos generales sí, porque acá, en ese espacio, em, es donde se hace vida el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, yo quiero pues hacer unas claridades que posteriormente ustedes se van a encontrar, es que el aula de clase pues no termina estando reducido a cuatro paredes, em, porque claro, la educación ha entendido que los espacios tienen que variar y tienen que acomodarse de acuerdo a las condiciones contextuales, que creo que el contexto es muy importante, razón por la cual, de acuerdo a la necesidad, pues mi aula de clase puede mutar y puede convertirse en una salida de campo, puede convertirse en un recorrido por el colegio, puede convertirse en el bosque del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se transforma, mi aula es móvil y yo puedo escoger cualquier escenario en el que me encuentro con mis estudiantes y gesto proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta unidad 4 como que reflexiona sobre eso, pero no, su reflexión es una reflexión bella porque es una reflexión que, insisto, los va a invitar a ustedes a recoger lo macro, lo micro, lo meso de la educación. Entonces, claro, le va a decir a usted, es que para usted estar ahí parado delante de 50 muchachos, mire este de acá, por ejemplo, esto es un gentío, que usted dice, qué gentío, para usted estar parado ahí, tiene que recordar que tiene una gran estructura que lo está cobijando y que tiene que moverse con ella, ¿sí? Em, y que no puede olvidar, pero en últimas usted está sin esa estructura, pues es una cosa súper rara. Entonces, claro, la idea es que acá nos vamos a centrar, vamos a reflexionar sobre eso, pero pues antes de entrarnos como a hacer el recoger de toda la estructura, porque quiero ser insistente con eso, pues me parece importante reflexionar sobre dos cosas que están muy marcadas en la unidad.
Listo, dos cosas que están marcadas en la unidad. Y es que habría que pensar qué significa un aula de clase para ustedes. Y espero pues lo están reflexionando en este momento. ¿Qué les genera un aula de clase? Escuchar aula de clase, em, ¿qué sensación les produce? Pues los que ya están teniendo contacto seguramente ya tienen sensaciones concretas, pero uno en la práctica, ya cuando está ejerciendo su profesión, pues uno eh, tiene diferentes sensaciones. Hay grupos o aulas de clases concretas porque por eso son grupos que usted dice, qué bacano, voy para ese grupo, pero hay otros grupos que usted dicen, qué reto tan grande, em, le producen ansiedad porque usted dice, que madre, es un reto, no he sido capaz con ellos. em, Porque tengo un estudiante problema, porque siempre que entro allá es a pelear, porque siempre que entro a ese lugar mi vida se tensiona, pero empiezo a leer toda mi estructura de horarios, es que claro, ese día me pusieron 8 horas y apuesta esa es las dos últimas clases después del almuerzo, bueno, y usted empieza como a hacer todo ese análisis. Entonces, claro, em, esto produce muchas sensaciones, pero al final hay que entender que el aula de clase pues termina materializando cosas y materializa dos elementos que para mí resultan pues fundamentales. El primero es em, que el aula es vida, ¿cierto? Y eso suena como un poquito cursi, porque es cursi en el sentido en que, claro, que a eso se lo dicen a uno, no, el aula es vida, pero cuando usted piensa en que es vida, dice mucho y a la vez no dice nada. Em, pero pues voy a ser licenciado en ciencias sociales y yo diría que cuando hablo de vida, pues la vida se refiere a que socialmente el aula de clase es sociedad. ¿Listo? Y es que a veces, y yo sí he sido un súper crítico, yo se los he dicho mucho a ustedes, yo lamento mucho en ocasiones, y me pasó mi formación de licenciado, que a mí me formaron para un aula que no existía. Em, y me construyeron en el imaginario un aula de clase perfecto, un aula de clase donde no ocurrían problemas y donde el único problema que existía, y voy a ser insistente en eso, era preocuparme por hacer transposición didáctica. Siempre me formaron para eso y es, busca los mejores instrumentos, busque la mejor clase, y yo solo pensaba en términos metodológicos, cómo hago un juego, eh, cómo me hago una evaluación divertida, cómo le presento el video, y digamos que era utópico porque solo pensaba en esos términos, y ya mi aula solo se reducía a ese asunto. Pero cuando llegué a la práctica, y yo sé que a alguno de ustedes ya le pasó, inclusive Cris está aquí, yo, claro, me estrellé porque, claro, me estrellé con algo, y es que a mí no me advirtieron que el aula de clases era vida, ¿sí? Y era vida en el asunto en que allí hay procesos sociales, y son procesos sociales que a veces se superponen al conocimiento y se superponen a la clase de ciencias sociales. Entonces, claro, yo puedo llevar mi clase súper estructurada, súper preparada, puedo ir con un montón de material, puedo ir con un montón de intenciones y un montón de sueños, pero entro y lo primero que me pasa es que todo lo que usted llevaba pensado, todo lo que llevaba imaginado, se desbarató porque el mundo social es así. Y es que ocurrió un problema, es que existió una pelea, es que cualquier cosa pasó en el aula de clase que lo obliga a usted a dejar su material a un lado y centrarse en algo que es importante, que es la vida. Y es que no pueden olvidar, y este es un mensaje muy importante, y es que usted tiene en sus manos vidas, vidas, y tiene gente, y es detrás de esa gente hay problemas, detrás de esa gente hay niños que no han desayunado, detrás de esa gente hay niños que se le murió el perrito, detrás de esa gente hay un niño que le pega en la casa, detrás de esa gente hay niños que está pensando hace días no ve a su mamá, está pensando en el amor de su vida, ¿cierto? Está pensando en que anoche le terminó el novio, está pensando en mil cosas, sí, que yo creo que acá hay un asunto importante, y es un asunto importante, y es cómo vamos a dejar de pensar el aula de manera adultocéntrica. Listo, y voy a desarrollar este argumento de la siguiente manera, y es que a veces los adultos, los profesores, cuando somos adultos, queremos que los niños piensen como nosotros, ¿sí? Y que piensen como nosotros, es que, claro, todo esto que les acabo de mencionar
terminan siendo problemas que reducimos. Y es que, claro, entonces a veces uno se encuentra en las comisiones de evaluación y en las comisiones de evaluación eh, los profesores dicen, no, pero es que em, ese niño lloró toda la clase, y lo decimos despectivamente, ese niño lloró toda la clase, y lloró toda la clase, que es que porque le murió un perro. Pues yo le dije que no llorara, que la vida era de retos y que eso era una bobada, ¿cierto? Entonces, estoy siendo súper que radical, pero yo sé que se van a encontrar con ese tipo de comentarios o ese tipo de, de lecturas de la realidad de los niños o de los muchachos que en últimas terminan diciendo, mira, a mí no me importa lo que le está pasando en su vida, yo solo me voy a centrar en ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, claro, la vida no es la vida como yo la pienso, no es la vida del adulto, no es la vida mía que posiblemente en ese momento ya esté acomodada, que posiblemente en ese momento tenga otras preocupaciones, sino que es la vida de una persona que se está formando y que en su cabecita, una cosita chiquita, lo que significa para mí chiquita se le convierte en un asunto súper grande, ¿cierto? Por ejemplo, cosas tan simples que pues a mí me dieron duro cuando empecé y es, profe, peleé con mis amigas en el descanso y llevo 2 horas sin hablar con ellas. Y uno dice, pero venga, no me destruya la clase por una cosa como esa. Es claro, para una niña en tercero o cuarto eso significa que ha perdido parte de su vida. em, Significa que parte del sentido de ir a la escuela, que es estar con los amigos, pues ha desaparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación acá es una invitación, y discúlpeme si soy súper romántico, em, eh, pero es una invitación a que hay la vida de un sujeto es una vida que va más allá de saber cuál es el objeto de estudio de la geografía, ¿sí? O que va más allá de que me diga cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa. Por supuesto, eso es muy importante y es uno de mis objetivos, pero ese es un pretexto para yo formar otro tipo de cosas y para yo entender otro tipo de realidades. em, y a veces me toca desplazarlo y a veces no me importa si no sabe eso, pero pues si usted es feliz, sonríe y logra superar las contradicciones de su vida de manera consciente, concreta, pues eso me hace mejor profesor. Muchachos, van conmigo hasta acá. Los estoy enredando. ¿Me están escuchando bien o puedo continuar? Sí, Sí, profe. profe, muy bien. Bueno, si alguien quiere intervenir, ustedes son muy bienvenidos, muchachos. Bien, pueden aportar lo que quieran. Entonces, bueno, decir que el aula es vida es eso, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo son procesos sociales, pero insisto, y insisto, usted está con vidas de personas. De hecho, voy a contarles, les voy a contar cosas que me han pasado pues en mi proceso de desempeño como profesor, pero también como coordinador. Y recuerdo mucho las palabras de un rector de mi colegio que ya no está, y es que yo cuando fui coordinador, mi primera experiencia como coordinador fue que un día llega un niño, y se les voy a contar, yo estaba entre cuarto y séptimo y era coordinador, yo llevaba como que 20 días estrenándome en el puesto porque había acabado de salir de ser profesor, entonces eso para mí era un aprendizaje nuevo, entonces yo recuerdo que llega un niño y el niño pues era nuevo y digamos que el niño fue un reto porque no llevaba 10 minutos en el aula de clase, y no estoy siendo exagerado. 10 minutos en el aula de clase cuando el niño ya había hecho un montón de embarradas. Ya le había pegado a 2 niños, ya había agredido a la profesora y había hecho un montón de cosas hasta el punto de que cuando yo llego a la oficina, él ya está sentado allí, ¿cierto? Y cuando yo entro y lo saludo, yo no sabía cómo se llamaba, no lo había saludado y el niño me dice, mira, la solución es sencilla, me sacas del salón y me pones mirando para ese rincón. Me lo dijo así, de manera exacta. Entonces, claro, él venía a otro colegio eh, y él venía haciendo un problema a otro colegio, lo recuerdo de manera patente. Pues resulta que mi experiencia como coordinador durante pues muchos meses con el niño fue que el niño pues se convirtió en un problema para el colegio, en todos los sentidos, porque él peleaba, porque él no se hallaba, porque inclusive incapacitó profesores, porque una profesora le tiró un pupitre en los pies, la fracturó, bueno, pues, fueron miles de historias. Pues al final nos dimos cuenta
que el niño tenía una enfermedad súper rara, una enfermedad, tenía una condición, eso no es una enfermedad, y era que él tenía una cosa que se llama el cerebro de fuego. Y el cerebro de fuego consiste en que el niño tenía em, los tres hemisferios del cerebro comprometidos al tiempo, ¿cierto? Que uno generalmente encuentra que cuando un niño tiene una condición, tiene uno de los hemisferios comprometidos, pero el niño tenía los tres al tiempo, y por eso se llamaba cerebro de fuego. Y llegó un momento en que el psiquiatra fue de nosotros y nos decía, mire, les voy a decir algo. Yo le estoy dando una medicina a este niño que podría tumbar un caballo. Nos decía así, era literal. Podría tumbar un caballo, pero a este niño no le hace ni cosquillas. Y no le hace ni cosquillas porque su proceso es tan complejo que mire todo esto que está haciendo, ¿cierto? Entonces les estoy contando la historia, ¿por qué? Porque claro, cuando aparece ese problema, la solución para nosotros, y yo recuerdo los profes, era, no, no nos soportamos a ese niño hay que sacarlo, a ese niño hay que expulsarlo, pero pues se vinieron un montón de protestas, especialmente de las familias, diciendo que el niño era un peligro, bueno, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que ese rector fue muy bello, porque el rector eh, cuando todo el mundo estaba encima de él y los papás estaban en furor porque decían, ustedes están poniendo en peligro a mi hijo, y los profesores decían, no vamos a trabajar más porque están también poniendo en peligro ¿qué? Nuestra integridad. Él sale con una cosa grandiosa, ¿cierto? Y con eso los mató a todos. Y es que él dijo, mira, yo les voy a decir algo, les voy a decir dos cosas. Una es que no se les olvide que nosotros tenemos en nuestras manos vidas. Y, y esto hace la diferencia de ser profesores a cualquier otra profesión. Y es que posiblemente yo puedo ser constructor, em, y cuando construyo me puedo equivocar, ¿cierto? Y esa equivocación puede costar dinero, puede costar el que no sea habitable, lo que sea. Pero el problema de ser profesor es que si usted se equivoca, es un daño que usted le hace a la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted se tira una vida, esa vida usted no sabe hoy o mañana qué otras vidas se pueda tirar. Y el man termina con algo, que creo que con eso nos mató a todos, y dijo, listo, yo les voy a dar gusto, yo lo voy a expulsar. Y nos dijo a todos, incluida a los profesores, pero si hoy o mañana nos dijo así, ese niño termina siendo un delincuente o ese niño termina siendo el futuro asesino serial de Colombia, nosotros tenemos que responder por eso. Y con eso nos mató, ¿cierto? ¿Y nos mató por qué? Porque básicamente lo que nos hizo entender, ya para pues encauzar, porque ya me volví muy anecdótico, es, claro, el problema de la escuela es que usted trata con vidas, pero esas vidas no se van a quedar toda la vida pequeñas, sino que esas vidas en el futuro son las que se van a desempeñar en el contexto social, y hay de usted donde no haya hecho bien la tarea y usted no haya tomado las decisiones correctas, porque si ese niño está mal encauzado, el día de mañana puede ser pues alguien que cometa pues una locura en la sociedad y será usted el responsable del asunto. Entonces, toda esta locura para decirles algo, y es que, claro, cuando yo entro a un salón de clase, ese salón de clase es interacción pura. Y la interacción pura es que yo no quiero que sean utópicos otra vez, y es que la interacción, si yo sigo la ontología de la sociedad sociológicamente, y estoy siendo sociólogo aquí, la sociología nos dice algo muy importante. Una de las grandes vertientes de la sociología nos enseña algo. Y es que la sociología dice, venga, es que la vida es contradicción, ¿cierto? Primer principio, ese principio es bellísimo. Y la contradicción implica que cuando muchos sujetos se paran frente a frente, incluso cuando dos sujetos se paran frente a frente, no sea usted tan utópico de pensar que hay, 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 hay unión, hay armonía, hay amor, em, y todo es perfecto. Eso es una utopía. Usted tiene que saber que desde que dos sujetos se paran frente a frente, hay contradicción. Pero yo quiero que entiendan, porque eso se ha malinterpretado, que la contradicción no es violencia. ¿Listo? O sea, una forma de solucionar la contradicción es que yo sea violento, violento físicamente, violento verbalmente, etcétera, etcétera. Contradicción es que cuando yo me pare frente a usted, inclusive en este momento, usted me puede estar escuchando allá y puede estar en contra de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque alguno de ustedes podría decir, profesor, usted es muy romántico, yo soy profesor en este momento, lo que nos está, ¿cierto?
Y son contradicciones de ideas. Y pueden haber otras contradicciones en la manera en cómo hablo, otras contradicciones en tal vez en la manera en cómo muevo mis manos, otras contradicciones tal vez en el tono, etcétera, 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 ¿cierto? Y son diferencias, eh, pero que existen en toda la vida. Entonces, si yo tengo amigos, tengo contradicciones con mis amigos. Si yo tengo familia, en mi familia sí que hay contradicciones de todos los estilos. Pero a pesar de eso, la sociedad tiene una particularidad, muchachos, y es que esas contradicciones perviven. O sea, son diferencias que perviven. Entonces, claro, ustedes me están escuchando, yo los estoy escuchando, digamos que los estoy escuchando, los estoy imaginando allá, em, con las contradicciones, pero en últimas vivimos, ¿cierto? Nos soportamos. Y si manifestamos las contradicciones, pues podemos discutir, pero eso se quedó ahí. Digamos que esas son contradicciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes piensan, em, cuando yo entro a un salón de clase, las contradicciones existen, pero hay un problema y es que posiblemente entre más pequeños los niños, cuando empiezan a ser conscientes de esas contradicciones, pues no tienen las herramientas suficientes para superar las contradicciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo más fácil? Que si usted me cayó mal, voy a decirlo así, pues lo más fácil es que como yo no tengo herramientas y nadie me ha enseñado a solucionar los conflictos, pues yo saque un puño y se lo pegue, o le jale el pelo, o lo pellizque, etcétera, etcétera. De hecho, ese momento es crítico, insisto, cuando fui coordinador yo lo veía y es el paso más o menos de tercero a cuarto implica esa conciencia del niño. Y es una conciencia donde el niño empieza a ser como consciente, valga la redundancia, de, hue madre, este ya no me cuadra. Chiquito me iba por donde el grande y le decía, profe, mire, es que él me está diciendo cualquier cosa y el grande intervenía, el profesor grande, pero en cuarto, quinto, ya no acudo al grande, sino que ya tomo decisiones y esas decisiones pues lo agredo físicamente, le jalo el pelo, le digo una grosería, lo excluyo, hago lo que sea para tratar de herirlo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, claro, no quiero ser romántico, pero pues tampoco quiero ser un, un rompesueños, ¿sí? Porque hay cosas muy lindas en las aulas de clase, pero pues yo tengo que ir con esa conciencia de mi aula es contradicción, mi aula es interacción y posiblemente mi misión como profesor está en cómo voy a lograr a que ellos entiendan que son diferentes, que tienen mundos diferentes, formas de pensar diferentes, pero que tienen mecanismos a través de los cuales las diferencias pueden superarse. Uno de esos mecanismos es dialogue, ¿cierto? Eso es fundamental. Dialogue. Primer mecanismo. Eh, si no es capaz de dialogar, busque un interlocutor, que creo que eso es muy importante en términos de convivencia escolar. Vea, les voy a contar algo, ¿cierto? Esto es tan bello que, por ejemplo, cuando empiezan cuarto y quinto, a mí me pasaba algo. Y es que yo intentaba buscar espacios de diálogo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando peleaban me tocaba reunir 8 niños y los sentaban en una mesa redonda y en esa mesa redonda había que poner reglas de juego y reglas de juego es voy a dar la palabra y solo yo estoy autorizado para dar la palabra y, porque toca hacer así, se van a escuchar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y empezaba el cuento, que había que tener mucho tiempo porque los niños para echar cuentos son ellos, ¿cierto? Entonces me tocaba sacar un montón de tiempo y escuchar cada uno por uno por uno. Listo. Pero empezaba a enseñarles que para que después de escucharnos teníamos que llegar a un acuerdo. Y era un acuerdo de no repetición y no se va a volver a ocurrir esto, niños. Entonces, claro, todos decían, listo, no va a volver a ocurrir. Entonces yo les voy a enseñar algo, les decía yo. Y es que vamos a hacer un acta. Pues, un acta y yo voy a poner acá en esta acta cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos. Primer acuerdo, recuérdenme, entonces construíamos el acuerdo. Pero lo más lindo que me parecía es que yo les decía, pero ¿cómo voy a comprobar yo que esto está, que lo acordamos? Y es que todos vamos a firmar. ¿Listo? Y yo empezaba la firma, pero me parecía bello, porque resulta que cuando en cuarto específicamente yo les decía firmen, para ellos eso era una novedad y era, ¿y qué es una firma? ¿Cierto? ¿Y qué es una firma? Entonces me tocaba volverme a explicarles que era una firma, pero la novedad para ellos era cómo firmar. Entonces, claro, yo les decía, les explicaba que era una firma y empezaban a hacer los garabaticos y la novedad para ellos, los 8 ya empezaba a ser que después del primero todos empezaban a mirar
y decir, por primera vez firmé, ¿cierto? Y eso me destensionaba el espacio, se les olvidaba que han peleado y la discusión estuvo pues alrededor de la firma. Bueno, solo como para echarles cuentos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, muchachos? A lo que quiero llegar es que, mire, que lo que les estoy diciendo, solo este ejemplo, nada tuvo que ver con historia, nada tuvo que ver con geografía, nada tuvo que ver con sociología. Alguien podría decir, profe, sí, implícitamente sí, pero tengo que decirle, sí, implícitamente sí, y es que tuve que leer mucha historia, mucha geografía, mucha ciencia política para entender que en la historia de la humanidad existieron contradicciones y que una de las maneras a través de las cuales se superan las contradicciones es el diálogo. Entonces, claro, me devuelvo y es la vida en un aula de clases, vida, son procesos sociales, son contradicciones, pero está en mí como profesor, como ser que tiene libertad y autonomía, ayudarles a ellos a interactuar, ayudarles a ellos a dialogar, ayudarles a ellos a construir y a establecer reglas concretas respecto a cómo me tengo yo que comportar en comunidad. Esa es la primera tarea que tiene que ver con ese primer elemento que quiero explicar. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Y por eso, claro, yo no me puedo, yo creo que aquí es donde tengo que encontrar el asunto y es, profe, pero ¿qué pasa si todos los días encuentro problemas? Em, y va a pasar como los muchachos son súper astutos. Y es que yo recuerdo que a un profesor en mi colegio le pasaba, lo recuerdo patente porque él después se dio cuenta después de mucho tiempo, y no fue porque él se hubiera dado cuenta, sino porque un niño de la clase le contó. Em, y entre ellos mismos se reían. Y es que cada que llegaba ese profesor, ellos inventaban un problema, ¿cierto? Y se inventaban un problema porque sabían que el profesor era un profesor que le preocupaba a la sociedad y que iba a detener lo que fuera por intentar solucionar el problema. Entonces, claro, el profesor llegaba al aula y se inventaban un problema. No, pero es que ellos no están peleando. Y a partir de eso el profesor empezaba y solucionaba el problema y decía, no me importa el contenido, pero se le fue un montón de tiempo así hasta que un niño un día le dijo, profe, yo le voy a decir algo con mucho amor y es que de ustedes se están burlando. Y se están burlando porque todo el mundo sabe que usted hace reflexiones bonitas y que esas reflexiones van a evitar que veamos contenido, ¿cierto? Eso va a pasar, pero pues no quiero pues tampoco que tomen el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que claro, yo tengo que mirar, afortunadamente doy ciencias sociales, cómo mi contenido en ciencias sociales en algún momento me puede servir de pretexto para empezar a hacer a los niños conscientes de esto. Listo. Pues tengo que hacerlos conscientes. Mira, es que estoy explicando Colombia del siglo XIX. Pues busque la manera a través de cómo en el siglo XIX, usted, si hay un problema eh, de no es de racismo, étnico, perdón. Si hay un problema étnico en el salón porque pues tengo diferentes comunidades, pues tengo que mirar cómo desde el siglo XIX aprovecho, les doy el contenido y ahí hago como la reflexión, ¿cierto? La fortuna es que ciencias sociales se prestan mucho para este tipo de asuntos, pero también tienen que entender algo, ¿cierto? Hay que entender algo, muchachos. Y es que hay momentos en los que no se puede ser directo. Listo. Y hay momentos en los que no se puede ser directo, y creo que se lo explicaba a un grupo la semana pasada, porque usted a veces puede cometer errores que a veces pretenden buscar una solución, pero que terminan generando problemas mucho más profundos. Y es que hay un asunto en convivencia escolar que se llama la revictimización. Listo, revictimización, nunca se les vaya a olvidar eso. Revictimización. ¿Qué revictimización? El que alguien haya sido víctima de un hecho y que yo por intentar enmendarlo haga una acción que termine revictimizando más. Cosa sencilla. eh, es muy común que los profesores seamos muy reflexivos. Entonces, claro, llegamos a los salones y es, muchachos, necesito hablar con ustedes por qué se están portando tan mal. Eh, yo quiero llamarles la atención porque me contaron que en el descanso ustedes le hicieron tal cosa a fulanito de tal, ¿cierto? Entonces, usted narrar nuevamente la historia y sacar a fulanito de tal y exponerlo implica que usted lo está poniendo nuevamente en la palestra pública y que ese niño que posiblemente está ahí está herido,
emocionalmente y demás, y el que usted delante de todo el salón haga esa reflexión y nuevamente vuelva y lo ponga en la palestra de todo, lo ridiculizó, lo hizo sentir peor, etcétera, etcétera. Había gente en el salón que no sabía qué era lo que había pasado, y entonces, claro, como los niños son tan inquietos, apenas usted termina y le pregunta, oiga, cuénteme qué fue lo que le pasó, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que tener un tacto especial y ese tacto especial me implica que yo tengo que saber cuáles son mis intervenciones. Mi intervención es una reflexión, pero tengo para decirles algo, y es que los niños hoy dicen, estoy cansada de tanta reflexión. Profesor solo me habla, nunca me escucha. Una. Dos, si no es una reflexión, ¿cómo voy a hacer yo para que en mi clase yo pueda superar el problema? Bien sea a través del contenido o bien sea a través de una metodología que me permita superar el problema. Yo, por ejemplo, creo que fue aquí, sí, fue con ustedes en la primera unidad. Yo les explicaba cómo, por ejemplo, aprendizaje de tipo aprendizaje cooperativo podría ser una estrategia metodológica que me permite a mí superar la segregación. Para simplemente como mencionarles algo. Entonces, lo que quiero decir con esto, ya para empezar y pasar al otro punto, porque pues, me extendí mucho acá, pero me importaba mucho que lo entendieran, es yo tengo que ser sutil y sutil es no actúo con emocionalidad. ¿Listo? Porque claro, cuando ocurre el problema, soy el director, soy el responsable, me desespero y tomo decisiones que pueden hacer que el problema se empeore más. Ese es un gran problema. Dos, es muy importante que en todos los procesos usted escuche las partes y escuche los niños, ¿cierto? Escúchelo y déjelo que se derrame en prosa y déjelo que él le cuente qué fue lo que pasó a su manera. Tres, hay un momento en el que tiene que existir diálogo, indiscutiblemente, y en el diálogo se construye, pero a partir de ese diálogo es donde usted tiene que garantizar no repetición, pero también procesos de reparación, que creo que terminan siendo demasiado importantes. Eh, y esto, pues, deja ver que el proceso de enseñanza-aprendizaje social y cultural, que no es una cosa aislada de la realidad de los estudiantes, y que por eso yo tengo que ejercer mecanismos pedagógicos que se asemejen a la realidad. Entonces, por eso en esta unidad se proponen mucho metodologías de tipo activo, como los debates, el trabajo colaborativo, las reflexiones en vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, primer elemento del aula de clase comprendido, los enredé, me devuelvo, ¿quieren decir algo o puedo continuar? No, profe, clarísimo. Muchísimas gracias. Perfecto. Hay un segundo elemento, y es el elemento de el aula como escenario político. ¿Listo? El anterior era el aula como un escenario de la vida social y es el aula como el escenario en donde se manifiestan las contradicciones, el aula como el escenario donde se manifiesta todo lo que le pasa en la vida a un niño, todo, desde su tristeza, desde sus alegrías, desde sus sueños, desde sus emociones, desde eh, todo. O sea, nada, nada está ausente en el aula de clase. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso siempre, yo soy un completo convencido y espero aplicarlo con ustedes. Yo siempre me pregunto qué estará pasando por la vida de esta persona que no pudo presentar la tarea a tiempo, ¿cierto? Siempre me lo estoy preguntando. Algo, y eso es muy bonito porque me lo enseñaron en la pedagogía de mi colegio y eso se llama salvar la proposición del prójimo. Y es que no, en la pedagogía nos decían, antes de entrar a acusar a alguien, pregúntese qué fue lo que pasó para que esa persona haya actuado así. Y eso me parece bellísimo, ¿cierto? Y es, no juzgue. Ah, es que, profe, no, es que ese niño está sacando ceros, ¿cierto? Antes de juzgar y decir es mal estudiante, es horrible, pregúntese qué es lo que hay detrás de la vida de ese niño que está llevando a que su rendimiento sea bajo. De otra manera, en este nivel, ¿qué es lo que hay detrás de la vida de muchos de ustedes? Y a veces me lo pregunto mucho y es, uy, fue madre, claro, viene en un rendimiento bajito y se repite la secuencia. La pregunta es, ¿qué le está pasando a esa persona? Tendrá problemas, el trabajo no lo está permitiendo hacer, no tiene, bueno, mil cosas. Entonces, eso no se les olvide, pero la mejor manera para no olvidársele a uno nunca eso, y yo siempre lo he dicho así, es nunca olvidársele que fue estudiante.
nunca se le olvide que fue estudiante y nunca se le olvide que estuvo sentado ahí y que hubo un momento de su vida, y yo sé que les pasó, en que usted sintió mucha tristeza y que hubo un momento de su vida en que estuvo destruido y no tuvo un profesor que se dio cuenta de eso y no tuvo un profesor que lo ayudó, no tuvo un profesor que lo acompañó, que lo escuchó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el primer proceso. Y pasar al aula como escenario político, pues ya implica entender, muchachos, que nosotros tenemos una misión. Y esa misión, por eso les digo aquí artículo cosas, ustedes la vieron en primer semestre de la universidad. Y en primer semestre de esta universidad ustedes vieron un curso maravilloso que se llamaba Construcción de la Ciudadanía, ¿cierto? Y vuélvase por allá, vuélvase a primer periodo, a primer semestre. eh, y en primer semestre yo me recuerdo que vieron historia, que cómo se formó la ciudadanía, la historia de la ciudadanía, los tipos de ciudadanía, los proyectos políticos de ciudadanía, etcétera, 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 hasta que la última unidad asentaba eso en la escuela. ¿Y por qué vieron eso? Por esta razón. Y es una razón de recordarles, queridos profesores, pero no solo profesores de ciencias sociales, sino que esta es una responsabilidad de todos los profesores, que usted tiene en sus manos la enseñanza o la formación del futuro ciudadano colombiano. Listo, y eso es muy potente. Y es muy potente, que es tan potente que uno a veces lo ve diluirse, ¿sí? Porque claro, el problema de ser profesor es un problema que posiblemente usted no ve los resultados de manera inmediata. Y toca que pasen muchos años para que usted vea los resultados, cuando posiblemente después de 7 años se encuentre un estudiante y le diga: hola, profe, yo no me acuerdo de su nombre, pero quiero decirle algo, y es que usted marcó mi vida en tal lugar, en tal clase, y hoy mi vida es esta, ¿cierto? Ahí es donde usted dice: fue madre, lo logré. Y se siente feliz, y usted dice: por uno, ya esto cambia todo el sentido de mi vida. Entonces, claro, no se aceleren, porque esto no va a tener resultados inmediatos, pero el día de mañana, 10, 15, 20 años, sus resultados van a llegar. Y no van a llegar materialmente, como muchos van a pensar, sino que van a llegar de otra manera, con otro tipo de felicidad. Entonces, diciendo esto, es claro, entender el aula como escenario político es que yo formo el futuro ciudadano. Pero la ciudadanía, si lo recuerdan, no es una ciudadanía que se forme solo desde la teoría. Es decir, el problema de la ciudadanía es que yo no llego al salón de clases y digo: hola, muchachos, bienvenidos, voy a enseñarles hoy la ciudadanía republicana. ¿Cómo van a ser ciudadanos republicanos? Receta: primero, no, eso no pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, porque la ciudadanía no se aprende de esa manera. Entonces, casi que le tiran a uno un problema, y es el problema de: profesor, en primer lugar, tiene que saber que usted termina siendo el modelo de ciudadano para sus estudiantes, y eso pesa mucho. Y pesa mucho porque a veces da responsabilidades que no son bellas, ¿cierto? Y da contradicciones que no son bellas. Una contradicción es que a veces los niños, y yo peleo mucho eso, a veces los niños creen que uno es inmortal. Y creer que uno es inmortal es que ellos piensan que uno no tiene problemas, que uno no tiene vida. Entonces, claro, cuando usted les va a pasar que usted sale y está en un centro comercial y se encuentran los niños, y los niños son sorprendidos porque dicen: ay, profe, es que usted también va al centro comercial. Es una cosa tan básica, pero un niño que le diga a usted: es que usted también va al centro comercial, y dice: claro, es que yo también tengo vida, soy ser humano, también tengo mis defectos, también. Entonces, claro, esa responsabilidad de ser modelo para los niños hay que entrar a matizarla, ¿cierto? Y a matizarla es hacerles entender que usted es ser humano, pero pues pilas, no se vaya a volver el amigo del estudiante. Pero lo que quiero decir con eso es que sus decisiones en términos de enseñanza-aprendizaje transmiten un discurso ético. ¿Listo? Y es que yo no sé si les ha pasado, y yo, pues, hagan el análisis de sus profes en la licenciatura. Y es que uno dice: este profesor puede ser un modelo para mí, ¿cierto? Eh, y es un modelo, no sé por qué. O sea, yo sé que hay algo en él, por su forma de hablar, por su forma de explicar, por su forma de calificarme, por su forma de retroalimentarme, que me hace a mí entender que es una buena persona.
y no he compartido con él en otro escenario. Es decir, no nos hemos sentado a tomar un café y el profesor no me ha contado cuál es su posición, cuál es su lectura de la vida. No, simplemente en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es calificación, intercambio de saberes en una clase, eh, y de pronto una que otra intercambio de palabras me dejó entender a mí que tengo que ser como él. Pues me estoy inventando algo aquí, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque, claro, en mi método, en mi metodología, en mi forma de enseñar, en mi forma de orientar, yo le estoy mostrando al niño cuál es el camino que hay que seguir. Por eso ahí yo creo que hay que hacer ese examen de conciencia. Y ese examen de conciencia es, ¿y cuál es mi posición como ciudadano? ¿Cuál es mi posición ética? Pero, a terminar, porque ya se me va a acabar la clase, pero, ojo, ojo, con confundir decisiones éticas con ideología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí, claro, hay una delgada línea entre algo y es que generalmente, y se los voy a decir así porque esa es una de las grandes críticas que a veces se nos hacen a los licenciados en ciencias sociales o a los profesores de sociales en los colegios, y es que a veces queremos imponer nuestro modo de ver la vida de otra manera. Entonces tenemos unos intereses políticos y tenemos, por ejemplo, una posición política y a veces queremos llegar a las clases y politizar a todo el mundo. ¿Listo? Eh, y entonces llego a mi clase y critico a partido X y el glorioso es el partido tal y defiendo las ideas a ultranza. Entonces, eso no es. O sea, mi invitación acá en ese punto y la invitación de la unidad 4 no es a que usted devele sus gustos políticos, sus gustos económicos, sus gustos futbolísticos, sino que vaya a otro lugar. Y es la posición ética implica que yo tengo una posición donde entiendo el ser humano de una manera. ¿Cierto? Lo entiendo de una manera. Y es que entenderlo de una manera es que lo entiendo con dignidad humana, que lo entiendo siendo diverso, que entiendo que es un ser humano en formación y a partir de eso actúo. ¿Y actúo cómo? Pues actúo entendiéndolo, pues actúo no siendo tal vez cascarrabias, que es mi forma de ser, o sea, no, pues imagínense yo bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces ahí voy a pedirles un favor y es cuando estén en la unidad, fíjense mucho en eso, porque no los estoy invitando a que manipulen ideológicamente a los niños, no los estoy invitando a que los niños tengan la visión suya, sino que es una invitación a cuál es mi visión de ciudadanía. Y bueno, y ya con ese concepto creo que me están entendiendo, en términos de deberes de derechos, en términos de pertenencia a la sociedad y en términos de cómo cuido la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se me fue una hora aquí, y una hora era que para mí era muy importante que entendieran esto, ¿sí? Espero que aquí empiecen a articular y espero que en la próxima clase pueda articular lo que me faltó, que es las capas. El aula de clase tiene unas capas y esas capas pues están conectadas por hilitos a unos elementos estructurales, institucionales y demás. Listo, muchachos. Entonces no sé si alguien tenga algo por decir, em, quieran pues complementar algo o pues se quieren ir a descansar ya. Profe, No, en profe, esta muchísimas parte que gracias. se puede fomentar la parte crítica, uno, por ejemplo, puede decir, obviamente, creo que Colombia es un país muy, ¿cómo se dice? De caudillos, ¿no? Últimamente, antes se notaba más más una ideología política, pero se ha vuelto como muy caudillista. Entonces creo que una parte puede ser, por ejemplo, ser, pues no tan de solo alabar a un líder, sino también buscar sus defectos, porque es algo que también termina promoviendo que la gente se vuelva más radical cada vez. Porque entonces uno no puede decir nada de tal personaje, porque no, es que eso está mal. Es que no, es que usted ya es malo, usted ya se parte de los malos porque lo critica a uno, lo critica a tal candidato, lo critica al otro. Entonces creo que ahí puede ser, por ejemplo, una parte de entender, pues todos somos seres humanos, podemos tomar ciertas decisiones que también deben ser sometidas a escrutinio y sobre todo en la política, digámoslo así. Y tanto así como uno puede decir, está
esta idea puede ser tan buena que beneficia a tantos, pero digamos que a los otros puede que no tanto, o sea, ver diferentes posiciones también. Y también la otra, que creo que me parece muy importante, lo de la cátedra de, ¿cómo se llama esta? Eh, la de ¿Verdad? las emociones, la de las emociones, se me Sí, olvida ahorita. Sí. socioemocional. Entonces, socioemocionales. Entonces, por ejemplo, ver que la política pues es lo que más están utilizando para manipular a la gente, solo emociones, generémosles no emociones buenas, sino rabia, ira. Entonces así la gente pues se moviliza y empiezan a suceder pues cosas un poco más complejas y eso puede darse tanto de un lado del espectro político como del otro, es lo que pues creo que hay que ir analizando también con el tiempo con los chicos. Y que, Cris, gracias, perfecto. Sí, yo creo que esa tiene que ser una conclusión, ¿cierto? Y la invitación es a, mire, todos podemos pensar diferentes. Y bueno, y en el ejemplo que usted pone, por ejemplo, lo más dado en los salones es esa discusión entre dos líneas políticas. Entonces yo soy uribista, usted es petrista. Esa es la más marcada. Pero claro, entonces empieza la pelea, pero la discusión no puede centrarse ahí por polarización. Claro, la discusión es como usted la pone y es, venga muchachos, tenga usted la posición que tenga, llámese como tenga, yo lo único que necesito es represente sus ideas, respételas, pero al final no se van a matar el uno al otro por tener ideas diferentes. No van a dejar de ser amigos, no van a dejar de compartir, porque eso es tan extremo que en ocasiones uno ve los salones divididos en dos. No, pero yo no me junto con él porque es petrista, ¿cierto? Entonces, claro, ahí es donde uno dice, pues madre, perdimos el año y es ese básicamente el mensaje que tenemos que llegar. Pero gracias, Cris, por el aporte. Carlitos, bienvenido. Profesor, buenas noches. Disculpe la molestia. Yo iba a Buenas. preguntar, pero bueno, voy a aportar también algo cortico. Me parece muy importante lo que, pues, ahorita lo último, pues, se estaba hablando. En realidad, digamos, como país, no podemos volver a cometer los mismos errores que cometieron, pues, ha cometido el país a lo largo de tantos años, que por eso, digamos, siempre, anteriormente eran liberales y conservadores, entonces, si pensabas de otra forma, entonces te mataba y todas esas cosas, ¿cierto? Y la verdad, como país sí es bueno que pues lleguemos al momento de, y eso obviamente pues nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros estudiantes, de que sean tolerantes pues a esas ideas. Pero bueno, eso era el aporte que quería hacer. La pregunta que quería hacer, profesor, era con respecto al foro. Es que por ahí vi que acabó de salir un foro ahora a las 6 de la tarde, ¿cierto? Pero decía que estaba vencido. No sé si de pronto fue que hubo un error ahí o usted apenas lo colocó abierto, profesor. Carlitos, gracias, ya lo miramos. El foro de discusión obligatorio. Dame un segundito, voy a mirar. Es este, ¿cierto? Y está Sí, sí, sí. disponible del 5 de mayo al 22 de mayo. Ahí está Ah, bien. ya. Listo, pero Ah, si bueno, sí. tiene algún problema me lo hace saber de una. Pero creo que ya, ya no, ya hay gente participando, o sea que no, no. Vencimiento, ¿ves? Sí. Sí, 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 eso era lo que me aparecía y yo, ay, apareció pero vencido. No, ya lo acomodo. No se preocupe pero si presenta algún problema de una me lo dice y yo de una, pues corrijo. Listo, Carlitos. Listo, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, niños, gracias por haberme acompañado acá. Espero pues Profe, estén ¿me muy bien. permite 2 minuticos Sí, al finalizar, porfa? listo, Tati, no hay problema. Entonces les voy a enviar un abrazo. Cuídense mucho y gracias por haber compartido conmigo. Feliz noche. Feliz noche, profesor.